Título: Constitución del Espiritismo. 14. Nota al pie. 14. La Constitución del Espiritismo fue incluida por Allan Kardec en la Revista Espírita de diciembre de 1868, pero sin los comentarios que le agregó antes de morir, y que aquí reproducimos textualmente. La muerte corporal lo detuvo cuando se preparaba para formular los principios fundamentales de la doctrina espírita reconocidos como verdades adquiridas, lo que nuestros lectores seguramente lamentarán, como también nosotros, porque esos principios habrían completado aquella Constitución, mediante apreciaciones lógicas y atinadas. Se trata del último manuscrito del maestro Allan Kardec, y lo hemos leído con profundo respeto. Fin de la nota. Subtítulo: Exposición de motivos. 1. Consideraciones preliminares. Como todas las cosas, el espiritismo ha tenido su período de gestación, y hasta que no estuvieron resueltas todas las cuestiones que le atañen, tanto principales como accesorias, solamente pudo brindar resultados incompletos. Se entrevió su objetivo, se presintieron las consecuencias, pero apenas de un modo impreciso. De la incertidumbre acerca de los puntos que todavía no estaban determinados habrían de nacer forzosamente divergencias sobre la manera de considerarlos. La unificación solo podía ser obra del tiempo, y se efectuó gradualmente a medida que los principios fueron elucidados. La doctrina constituirá un todo armónico cuando logre abarcar todas las partes en que se desdobla, y recién entonces se podrá juzgar realmente qué es el espiritismo. Mientras no era más que una opinión filosófica, el espiritismo no podía contar, de parte de sus adeptos, más que con la simpatía natural que produce la comunión de ideas, dado que no era posible que existiera entre ellos ningún vínculo formal por falta de un programa claramente definido. Esa es, evidentemente, la causa principal de la débil cohesión y la inestabilidad de los grupos y sociedades que se formaron. Por eso mismo hemos procurado, sin cesar y con todas nuestras fuerzas, apartar a los espíritas del propósito de fundar prematuramente alguna institución especial con apoyo en la doctrina, antes de que ésta se asentara sobre bases sólidas. De no ser así, se expondrían a fracasos inevitables cuyo efecto habría sido desastroso por la impresión que producirían en el público y por el desánimo en que caerían los adeptos. Esas decepciones tal vez habrían retardado en un siglo el progreso definitivo de la doctrina, a cuya impotencia se imputaría un fracaso que, en realidad, se debería a la falta de previsión. Por no saber esperar, a fin de que llegaran en el momento exacto, tanto los muy apresurados como los impacientes han comprometido en todas las épocas las mejores causas. 15. Nota al pie. 15. Para mayores desarrollos sobre la cuestión de las instituciones espíritas, véase la Revista Espírita de julio de 1866. Fin de la nota. Si bien el espiritismo no ha dicho aún su última palabra sobre todos los puntos, se aproxima a su conclusión, y ha llegado el momento de que se le proporcione una base firme y duradera, aunque susceptible de recibir los desarrollos que conlleven las circunstancias ulteriores, y de que se ofrezca toda la seguridad a los que se pregunten quién tomará sus riendas a continuación del que guió sus primeros pasos. No cabe duda de que la doctrina es imperecedera, porque se asienta en las leyes de la naturaleza, y porque responde mejor que cualquier otra a las legítimas aspiraciones de los hombres. Sin embargo, su difusión y su instalación definitiva pueden ser anticipadas o postergadas por diversas circunstancias, algunas de las cuales están subordinadas a la marcha general de los acontecimientos, mientras que otras son inherentes a la doctrina misma, a su constitución y a su organización. Aunque la cuestión de fondo sea preponderante en todo, y acabe inevitablemente por prevalecer, la cuestión de forma tiene aquí una importancia fundamental, podría incluso tener una preeminencia momentánea y suscitar inconvenientes y retrasos, según la manera en que fuese resuelta. Por consiguiente, habríamos realizado algo incompleto y dejado enormes dificultades para el futuro si no hubiéramos previsto las que pueden surgir. Entonces, con la intención de evitarlas,
Hemos elaborado un plan de organización en el que hemos puesto en juego la experiencia del pasado, a fin de evitar los escollos contra los cuales ha chocado la mayoría de las doctrinas que surgieron en el mundo. El plan expuesto aquí fue concebido hace mucho tiempo, porque siempre nos ha preocupado el porvenir del espiritismo. Hemos hecho que se presintiera en diversas ocasiones, en forma vaga, es cierto, aunque lo suficiente para mostrar que no es esta, en la actualidad, una concepción novedosa, y que mientras elaborábamos la parte teórica de la obra no descuidábamos su aspecto práctico. Subtítulo 2. Cismas. Una cuestión que se presenta de inmediato es la de los cismas que podrán aparecer en el seno de la doctrina. ¿Estará el espiritismo preservado de ellos? Por cierto que no, porque deberá luchar, sobre todo al comienzo, contra las ideas personales, siempre absolutas, tenaces, intransigentes con las ideas de los demás, así como contra la ambición de los que se obstinan en vincular sus nombres a toda innovación, de los que crean novedades solo para poder decir que no piensan y obran como los demás, o porque su amor propio se vería dañado si ocuparan una posición secundaria. Si bien el espiritismo no puede escapar a las debilidades humanas, a las cuales hay que tomar en cuenta siempre, puede no obstante neutralizar sus consecuencias, y eso es lo esencial. Debemos señalar que los distintos sistemas divergentes, surgidos en el origen del espiritismo en relación con la manera de explicar los hechos, han ido desapareciendo a medida que la doctrina se completó por medio de la observación y de una teoría racional. Al día de hoy, esos primitivos sistemas cuentan apenas con escasos partidarios. ¿Es este un hecho notorio, del cual se puede concluir que las últimas divergencias se disiparán con la elucidación completa de todas las partes de la doctrina? Pero siempre habrá disidentes prejuiciosos e interesados por un motivo u otro en constituir una fracción aparte. Contra esa pretensión hay que estar prevenidos. Para garantizar la unidad en el futuro, es indispensable una condición, que todas las partes del conjunto de la doctrina estén establecidas con precisión y claridad, y que ningún aspecto quede sin definir. Por ese motivo hemos procedido de tal modo que nuestros escritos no se presten a ninguna interpretación contradictoria, y siempre nos ocuparemos de que así sea. Cuando se haya dicho claramente y sin ambigüedad que 2 más 2 son 4, nadie podrá pretender que se quiso decir que 2 y 2 hacen 5. Entonces, podrán constituirse sectas a la par de la doctrina, sectas que no adopten sus principios o parte de ellos, pero no dentro de la doctrina, a consecuencia de la interpretación de los textos, como tantas se formaron sobre el sentido de las palabras mismas del Evangelio. Este es un primer punto de relevante importancia. El segundo punto consiste en no salir del ámbito de las ideas prácticas. Si bien es cierto que la utopía de la víspera se convierte muchas veces en la verdad del día siguiente, dejemos que el día siguiente realice la utopía de la víspera, pero no obstruyamos la doctrina con principios que puedan ser considerados quiméricos y que serían rechazados por los hombres positivos. El tercer punto, por último, es inherente al carácter esencialmente progresivo de la doctrina. Del hecho de que ella nos engañe con fantasías irrealizables, no se concluye que deba inmovilizarse en el presente. Apoyada exclusivamente en las leyes de la naturaleza, no puede variar más allá de lo que admiten esas leyes, pero si una nueva ley fuera descubierta, deberá ponerse en concordancia con ella. No le corresponde cerrar la puerta a ningún progreso, so pena de dar lugar a su propia ruina. En la medida en que asimile todas las ideas reconocidamente justas, sea cual fuera el orden al que pertenezcan, físicas o metafísicas, jamás será superada, y eso constituye una de las principales garantías de su perpetuidad. Por lo tanto, si se formara una secta al margen del espiritismo, fundada o no en sus principios, habrá dos opciones: esa secta estará con la verdad o no lo estará. En caso de que no lo esté, caerá por sí misma bajo el ascendiente de la razón y del sentido común, como ya ha sucedido a tantas otras a lo largo de los siglos. Pero si sus ideas fueran justas, aunque más no sea en lo relativo a un único punto, la doctrina espírita,
que solo busca lo bueno y lo verdadero donde quiera que se encuentren, las asimilará. Así, en vez de ser absorbida, será ella la que absorba. Si algunos de sus adeptos llegaran a apartarse, se debe a que se creerán capaces de hacer algo mejor. Si realmente hicieran algo mejor, la doctrina los imitará. Si hicieran mayor suma de bien, se esforzará por hacer otro tanto, y más si fuera posible. Si hicieran alguna cosa mal, dejará que la hagan, convencida de que tarde o temprano el bien se sobrepone al mal, y lo que es verdadero predomina sobre lo falso. Esta es la única lucha en la que habrá de empeñarse. Agreguemos que la tolerancia, fruto de la caridad, que constituye la base de la moral espírita, impone a la doctrina el deber de respetar todas las creencias, con la aspiración de ser aceptada libremente, por convicción y no por obligación, proclamando que la libertad de conciencia es un derecho natural imprescriptible. La doctrina afirma: si tengo razón, los otros acabarán por pensar como yo; si estoy equivocada, acabaré por pensar como los otros. En virtud de estos principios, sin arrojar piedras a nadie, el espiritismo no dará ningún pretexto para represalias, y dejará a los disidentes toda la responsabilidad de sus palabras y de sus actos. De ese modo, el programa de la doctrina solo será inalterable en relación con los principios que hayan pasado a la condición de verdades comprobadas. En cuanto a los otros, no los admitirá, como invariablemente ha hecho, más que a título de hipótesis, hasta que sean confirmados. Si le demostraran que está en un error acerca de un punto cualquiera, la doctrina se modificará en ese punto. La verdad absoluta es eterna y, por eso mismo, invariable. Pero, ¿quién puede vanagloriarse de poseerla totalmente? En el estado de imperfección en que se hallan nuestros conocimientos, lo que hoy nos parece falso mañana puede ser reconocido como verdadero, a consecuencia del descubrimiento de nuevas leyes, y eso es así tanto en el orden moral como en el físico. Ante esa eventualidad, la doctrina nunca deberá estar desprevenida. El principio progresivo que ella inscribe en su código será la garantía de su perpetuidad, y su unidad se mantendrá precisamente porque ella no se basa en el principio de la inmovilidad. En vez de ser una fuerza, la inmovilidad se convierte en una causa de debilidad y de destrucción para quien no acompaña el movimiento general, quiebra la unidad, porque los que quieren avanzar se separan de los que se obstinan en quedar atrás. No obstante, al acompañar el movimiento progresivo, conviene hacerlo con prudencia y no entregarse a los devaneos de las utopías y los sistemas. Hay que hacerlo a tiempo, ni con mucha anticipación ni demasiado tarde, y con conocimiento de causa. Se comprende que una doctrina apoyada en esas bases es realmente fuerte, pues desafía cualquier rivalidad y neutraliza las pretensiones de sus competidores. Por otra parte, la experiencia ya ha constatado el acierto de esta previsión. Dado que ha marchado por ese camino desde su origen, la doctrina avanza constantemente, pero sin precipitación, verifica si el terreno donde pisa es siempre consistente, y mide sus pasos por el estado de la opinión. Ha hecho como el navegante, que no avanza sin tener la sonda en la mano y sin consultar los vientos. Subtítulo 3. El jefe del espiritismo. Pero ¿quién será el encargado de mantener al espiritismo en ese camino? ¿Quién tendrá la disposición y la perseverancia necesarias para consagrarse al trabajo incesante que esa tarea exige? Si el espiritismo quedara librado a sí mismo, sin guía, no será de temer que se desvíe de su ruta, y que la malevolencia, con la cual aún deberá luchar por mucho tiempo, se esfuerce por desnaturalizar su espíritu. Esa es, en efecto, una cuestión vital, cuya solución reviste el mayor interés para el porvenir de la doctrina. La necesidad de una dirección central superior, guardia vigilante de la unidad progresiva y de los intereses generales de la doctrina, es tan evidente que ya causa inquietud el hecho de que no se vea surgir en el horizonte a su conductor. Es comprensible que sin una autoridad moral capaz de centralizar las actividades, los estudios y las observaciones, de darles impulso, estimular la dedicación, defender al débil, sostener los ánimos vacilantes,
ayudar con los consejos de la experiencia y formar opinión sobre los puntos dudosos, el espiritismo correría el riesgo de ir a la deriva. No solamente esa dirección es necesaria, sino que también debe reunir las condiciones de fuerza y de estabilidad para enfrentar las tempestades. Quienes no admiten ninguna autoridad no comprenden los verdaderos intereses de la doctrina. Si bien algunos piensan que se puede prescindir de una dirección, la mayoría que no se considera infalible ni deposita confianza absoluta en sus propias luces siente la necesidad de un punto de apoyo, de un guía, aunque solo sea para ayudarla a que camine con mayor confianza y seguridad. Véase en la Revista Espírita de abril de 1866, el artículo, El espiritismo independiente. Reconocida la necesidad de una dirección, ¿de quién recibirá el jefe las atribuciones para ejercerla? ¿Será aclamado por la universalidad de los adeptos? Eso es impracticable. Si él se impone por su propia autoridad, algunos lo aceptarán mientras que otros lo rechazarán, y podrían surgir 20 candidatos, que levantarían su estandarte uno contra otro. Se daría al mismo tiempo el despotismo y la anarquía. Semejante acto es propio de un ambicioso, y nadie es menos conveniente que un ambicioso y por eso mismo orgulloso para ejercer la dirección de una doctrina que se basa en la abnegación, la devoción, el desinterés y la humildad. Ubicado fuera del principio fundamental de la doctrina, ese sujeto no podría hacer otra cosa más que falsear el espíritu que la anima. Eso es lo que ocurriría inevitablemente si de antemano no se adoptasen medidas eficaces para prevenir ese inconveniente. Admitamos, con todo, que un hombre reuniera todas las cualidades necesarias para el desempeño de su mandato, y que por algún camino accediera a la dirección suprema. Los hombres se suceden pero no son semejantes, de modo tal que después de uno bueno podría venir uno malo. Junto con el individuo puede variar el espíritu de la dirección, sin malos propósitos, es posible que tenga puntos de vista más o menos justos, y si quisiera hacer que prevalezcan sus ideas personales, podría llevar a que la doctrina se desvíe, así como suscitar divisiones, y las mismas dificultades se renovarían con cada cambio. No debemos perder de vista que el espiritismo todavía no está en la plenitud de su fuerza. Desde el punto de vista de la organización, es un niño que recién comienza a caminar. Importa, pues, sobre todo al principio, protegerlo de los obstáculos del camino. Sin embargo, replicarán, no llegará a estar al frente del espiritismo uno de esos espíritus que, según lo anunciado, tienen que tomar parte en la obra de regeneración. Es probable, no obstante, como esos espíritus no tendrán en la frente una señal para que se los reconozca, dado que solo se pondrán en evidencia por sus actos, como no serán reconocidos como tales por la mayoría sino después de su muerte, de conformidad con lo que hayan producido durante su vida, y como además no serán perpetuos, es necesario prever todas las eventualidades. Sabemos que la misión de esos espíritus será amplia, habrán de pertenecer a todos los grados de la escala y se encontrarán en los diversos sectores de la economía social, donde cada uno ejercerá influencia a favor de las nuevas ideas, según la particularidad de su posición. Todos, pues, trabajarán para la implantación de la doctrina, aquí y allá, algunos como jefes de Estado, otros como legisladores, magistrados, científicos, literatos, oradores, industriales, etc. Cada uno dará pruebas de sí mismo donde le quepa ejercer su autoridad, desde el proletario hasta el soberano, sin que nada, excepto sus obras, los diferencia del común de los hombres. Si alguno de ellos debe tomar parte en la dirección, es probable que sea puesto providencialmente en la posición apropiada para que llegue hasta ella por los medios legales que sean adoptados. Circunstancias aparentemente fortuitas lo conducirán hasta ese lugar, sin que haya un designio premeditado de su parte, sin que ni él mismo tenga conciencia de su misión. Véase la Revista Espírita, Los Mesías del Espiritismo, febrero y marzo de 1868. En ese caso, el peor de todos los jefes sería el que se considerase el elegido de Dios.
como no es racional que se admita que Dios confíe esas misiones a los ambiciosos o los orgullosos, las virtudes características de un verdadero Mesías deben ser ante todo la simplicidad, la humildad, la modestia, en una palabra, el más absoluto desinterés material y moral. Ahora bien, la sola pretensión de ser un Mesías constituiría la negación de esas cualidades esenciales, probaría en aquel que se valiese de semejante título, o una vana presunción en caso que sea de buena fe, o una gran falsedad. No faltarán intrigantes, pseudoespíritas, que pretendan elevarse por orgullo, ambición o avaricia, tampoco faltarán los que hagan alarde de pretendidas revelaciones, con el auxilio de las cuales procuren destacarse y fascinar a las imaginaciones excesivamente crédulas. Es también de prever que, bajo falsas apariencias, haya individuos que intenten apoderarse del timón, con la idea preconcebida de hacer zozobrar la nave, desviándola de su ruta. La nave no se hundirá, pero podría sufrir retrasos perjudiciales que es preciso evitar. Son esos, sin discusión, los mayores escollos de los que el espiritismo debe preservarse. Cuanta mayor estabilidad adquiera, tantas más celadas le tenderán sus adversarios. Por lo tanto, constituye un deber de todos los espíritas sinceros frustrar las maniobras de intriga que se puedan urdir tanto en los pequeños como en los grandes centros. En primer lugar, deberán repudiar del modo más absoluto a todo aquel que por sí mismo se presente como Mesías, sea como jefe del espiritismo o como un simple apóstol de la doctrina. Por el fruto se conoce al árbol, esperad, pues, que el árbol dé su fruto antes de decidir si el fruto es bueno, y véase también si los frutos tienen sabor. Véase el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 21, numeral 9, caracteres del verdadero profeta. Ha habido quien propuso que los candidatos fueran designados por los propios espíritus en cada grupo o sociedad espírita. Además de que este medio no evitaría la totalidad de los inconvenientes, presentaría otros, peculiares a semejante modo de proceder, que la experiencia ya ha demostrado y que sería superfluo recordar aquí. No debemos perder de vista que la misión de los espíritus consiste en instruirnos para que mejoremos, pero no en que se sobrepongan a la iniciativa de nuestro libre albedrío. Ellos nos sugieren ideas, nos ayudan con sus consejos, principalmente en lo relativo a las cuestiones morales, pero dejan a nuestro juicio el compromiso de realizar las cosas materiales, pues no les corresponde ahorrarnos esas tareas. Que los hombres se contenten con ser asistidos y protegidos por espíritus buenos, pero que no descarguen sobre ellos la responsabilidad que incumbe al encarnado. Ese medio, por otra parte, ocasionaría mayores inconvenientes de lo que se podría suponer, porque resultaría difícil lograr que todos los grupos participen de semejante elección. Sería una complicación en el mecanismo, y todo mecanismo es tanto menos susceptible de descomponerse cuanto más simplificado es. El problema consiste, pues, en que se constituya una dirección central en condiciones de fuerza y estabilidad que la mantengan a resguardo de todas las fluctuaciones, que se correspondan con todas las necesidades de la causa, y que opongan una barrera insuperable a las tramas de la intriga y de la ambición. Ese es el objetivo del plan del cual vamos a dar un breve esbozo.